Muy buenas tardes, licenciado. Espero que se encuentre bien. En esta ocasión me corresponde hablar acerca de la obligación mercantil, o bueno, de la obligación más bien llamada obligación comercial. Bueno, esta obligación se genera a partir de la relación entre personas que deben regir su comportamiento exclusivamente a lo dispuesto en las leyes mercantiles o aquella conducta que intrínsecamente la ley considera como mercantil o comercial sin importar la persona quien la ejerza. Este sin duda es un criterio un tanto arbitrario, pues resulta en ocasiones difícil de distinguir una obligación civil de una mercantil, tanto que ambas poseen los tres elementos, los cuales son el sujeto, que sería el acreedor o el deudor, la relación jurídica y el objeto. Bueno, en este sentido es posible que, digamos, se entienda o se tenga definido cuando estamos ante un acto de comercio o un acto civil. Bueno, un acto de comercio en sí se trata de un negocio jurídico de naturaleza comercial. Este negocio jurídico de naturaleza comercial puede ser ejecutado por cualquier persona la cual conlleve, digamos, transacciones en un fin de obtener ganancias o lucrarse de ellas. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la actividad comercial ha sido, digamos, desde la existencia del hombre, puesto que la actividad comercial se daba en base a la necesidad de pueblos o individualmente mediante la actividad del trueque. Es una de las primeras actividades que el acto de comercio se posiciona, ¿no? El acto de comercio contiene su clasificación en que puede ser un acto de comercio absoluta, el cual es aquella cuya naturaleza comercial está implícita en sí mismo, por lo que la misma naturaleza de quien lo realiza el acto en sí no puede ser catalogado de otro modo que no sea el acto de comercio. Bueno, en este sentido, un ejemplo de ello pueden ser las operaciones de bancos y de cambios, las operaciones de bolsas, las aseguradoras, la mayoría de las actividades efectuadas y relacionadas con instrumentos cambiarios. Bueno, cuando decimos que estamos ante una característica del acto de comercio relativo. Bueno, estamos cuando debe de tomarse en consideración la intención de las partes, la causa que lo determina y digamos que el sujeto que le imprime el carácter de comercial, por lo que debe analizarse la naturaleza del acto en sí. Un ejemplo de ello, la compraventa de una casa realizada por un comerciante para ocuparla con su grupo familiar. En esto se suscita la obligación civil. Pero si el mismo comerciante compra esa casa para revenderla, ahí sí ya se suscita la actividad comercial. Bueno, el derecho mercantil. ¿Cuáles son las características del derecho mercantil? Bueno, en este sentido es que tiene una descripción universal, es decir, que es parte de tratados y acuerdos internacionales que rigen el ámbito mercantil. Es consuetudinario, parte de la forma en la costumbre de los mercaderes que se ha venido dando desde distintas épocas. También el derecho mercantil es equitativo y justo. Esta palabra compromete y tiene dentro del comercio una gran importancia. ¿Por qué? Porque basa de la buena fe y como elemento decisivo en la actividad comercial, donde se precisa un comportamiento equitativo y justo entre las partes. El derecho comercial también tiene la característica de ser progresivo. ¿Por qué es progresivo? Porque digamos que es constante, es de alguna manera avanzado. Sus operaciones requieren ser libres y de poco formulismo para evitar que se tornen lentas y contrarias a la rapidez propia del comercio. Digamos que es una forma de brindar seguridad de derecho a las partes contratantes. Bueno, un contrato mercantil
Y de comercio, bueno, un contrato en términos generales es un acuerdo privado, oral o escrito entre partes que se obligan sobre materia específica, la cual, bueno, estas partes pueden contraer obligaciones y también exigirla en cuanto haya o exista un incumplimiento de ellas. Digamos, un contenido obligacional parte de ese contrato, el cual es el acuerdo de las voluntades, ¿no? ¿Dónde está regulada el contrato mercantil? Bueno, en el artículo 1316 especifica, en el artículo 1316 del Código Civil especifica algunos de los requisitos que deben contener estos, los cuales son, en primer lugar, el consentimiento, la capacidad para contratar, que sea una cosa cierta conforme a la obligación y que sea una causa lícita. Bueno, en ese sentido, si cumple estas causales, puede ser un buen contrato. Bueno, el derecho mercantil es un contrato, un negocio jurídico en el cual lo que fluye, lo importante de esto es que la actividad sea un acto de comercio. Bueno, la regulación es específicamente el Código de Comercio. Sus leyes están dirigidas y digamos que los actos análogos que no estén contemplados en el Código de Comercio se rigen exclusivamente por el Código Civil, que puede pasar también. Bueno, los contratos mercantiles contienen la representación voluntaria, lo cual es un acto unilateral que obedece a las manifestaciones voluntarias que una persona puede conceder a otra en su representación. También el contrato contiene lo que son los elementos. Los elementos del contrato consisten específicamente en la capacidad, como ya usted lo explicaba, el consentimiento, el objeto lícito y la causa lícita. Bueno, en este sentido, son los 4 elementos que deben suscitar en el contrato. Bueno, ¿pueden existir anomalías en el negocio jurídico? Sí, pueden existir. Como por ejemplo, una de las anomalías puede ser la ineficacia, la inexistencia de algunas causales. Digamos que eso pueden ser ciertas anomalías que pueda tener. ¿Puede ser nulo un contrato mercantil? Claro que sí, el Código de Comercio se refiere a varias clases de nulidad, por ejemplo, la absoluta, la relativa y la sustantiva. Bueno, estas son ciertas formas de nulidad del contrato. Bueno, las clases de contrato. Puede ser unilateral, se da cuando una de las partes se obliga con otra sin que ésta a su vez se obligue. O por ejemplo, de esta clase de contrato tenemos el mutuo y el comodato. En esto el deudor es responsable hasta de la culpa levísima, que es realmente la falta de aquella diligencia y cuidado de los hombres que emplean ordinariamente sus propios negocios. También pueden ser atípicos o innominados, son los contratos que no son definidos por la ley. Era de los que le hablaba que algunos contratos no están específicamente en la legislación. En este caso, el contrato es la ley para los contratantes. Es exclusivamente lo que se especifique en el contrato, lo que va a circunstanciar una base legal para exigir algún incumplimiento de esto. Bueno, también existen un ejemplo de ello, digamos, la compraventa o el arrendamiento, que la compraventa y el arrendamiento pues contienen las obligaciones estrictamente acordadas por las partes contratantes. También existe el gratuito, que es de beneficencia, que como todos saben se da cuando se tiene por objeto la utilidad de una persona sufriendo la otra el agravamen. El oneroso, los contratos onerosos no producen vicio de consentimiento. Los reales que se perfeccionan con la tradición o entrega de la cosa. Decimos tradición o entrega porque estas dos palabras tienen significado distinto, pues hay tradición de la cosa cuando se entrega materialmente con el ánimo de transferir. Y también el ejemplo sería el préstamo de uso o comodato o el depósito.
también existen los tipos de contratos solemnes. Son los contratos que están sujetos a la observancia de ciertas solemnidades especiales de forma sin que ellas puedan producir ningún efecto civil. Consensual. Se llama contrato consensual al que se perfecciona por el solo consentimiento. Este es el tipo general de los contratos. Una excepción a los contratos reales, la compraventa que tiene por obligación recíproca. Bueno, en este sentido, pues son algunos de los contratos que pueden existir, ¿no? Muchas gracias. Realmente con esta actividad es un poco novedosa y por eso espero que le guste un poco, tal vez no del todo, pero igual estoy a la disposición y de aprender mucho más. Muchas gracias.